Desde los inicios de mi carrera como artista he estado trabajando en aparatos tecnológicos y en el desarrollo tecnológico a través del tiempo. Y más que nada sobre el vínculo o la relación que se establecen entre tecnología y ser humano como sujeto, como individuo, tecnología y sociedad, tecnología y plantas, tecnología y animales, etc. Y hoy en día estoy más centrada en una colaboración interespecie, sobre estudios de colaboración interespecie, donde también entra lo tecnológico. Sí, a ver, desde el 2014, claro, empecé como esta investigación que proviene, de hecho, de un texto que leí de Gilo Dorfles y él tiene un texto que es muy interesante porque habla sobre cómo hoy en día ya todo lo que nos rodea, todo lo que nos media, y en esos años, que hace muchísimos años, todo lo que nos rodea ya está manipulado, ¿no? De alguna manera, por el ser humano, ya sea directo o indirectamente. Y él hablaba, por ejemplo, ya la manzana que te comes es que ya no es manzana, como que sigue teniendo algunos componentes de manzana, pero en realidad ha pasado por tantos procesos y ahí adentro ya tiene microplástico, o sea, ya partiendo por eso es un artificio. Entonces él habla sobre el artificio de la naturaleza, sobre todo lo que convivimos y todo. Entonces, a partir de ahí empecé a investigar sobre este tema que me llamó mucho la atención y que fue parte de mi tesis del máster que hice en Chile. Y Autonomía de la ficción nace de esta como curiosidad, por decirlo así, de la masa, que nosotros en masa creemos cosas, ¿no? Viene sabido como toda esta controversia del viaje a la luna, ¿no es cierto?, de Armstrong, y es como... O sea, toda la controversia que se crea de que si fueron o que si no, porque esta imagen, porque la sombra, porque no sé qué, ¿no? Entonces, a raíz de esto, yo creo, como que armo una especie de laboratorio en la Tajamar, donde me creo mi propia luna, entonces con materiales que tengo en mi casa, o sea, que se pueden encontrar en una casa. Y es armar la superficie lunar con un piso de alfombra, unos cráteres concéntricos también, con un cartón debajo que hacen como estos cráteres de la luna, y pongo una aspiradora, robot, a andar por este espacio, aspirando toda la alfombra, con una camarita en la parte superior, que es una cámara de circuito cerrado de televisión, y que va conectado a un televisor arriba. Entonces la aspiradora anda, que es como un rover, para mí es un rover lunar, va como por todo este espacio aspirando, va grabando su entorno y en la cámara se va viendo, es muy bonito lo que pasa porque en la cámara realmente pareciera que hay un rover en la luna, ¿cachai? Entonces, ¿cómo vemos lo que nos vemos? A raíz de eso, claro, nace esa pieza cuestionándose sobre esto, todo esto, sobre las ficciones con las que convivimos día a día también. Después creo que fue mutando el sentido que yo le daba o la importancia del movimiento en mis trabajos. Creo que pasaron a ser como por decirlo así, una consecuencia a trabajar con máquinas que se desplazan o qué sé yo. Pero también quiero creer que también el movimiento para mí, como el dejar un aparato, el dejar una maquinita que siga funcionando mientras yo no estoy, para activar esa instalación, es como una extensión mía que sigue trabajando cuando yo no estoy, ¿cachai? Entonces creo que es un poco como una extensión este movimiento, pero también creo que es como un colaborador. Es como un vínculo colaborativo que tengo con las maquinitas y el movimiento, que creo que se ha dado como de esa manera. El encuentro para mí es como la pieza que más me gusta, le tengo mucho cariño, porque engloba varias cosas. Por una parte, el hallazgo, que creo que en mi trabajo está súper presente, y en este caso, claro, yo estaba en un verano, me acuerdo, andando por el litoral de Chile, y en este ejercicio que uno hace en verano, sobre todo a la gente que nos gusta coleccionar cositas o piedritas, no sé, plantitas, yo iba recogiendo las conchitas del mar, qué sé yo,
y para después hacer ciertos ejercicios en mi taller, y encontré la mitad de una piedra. Apenas bajé, es una escalera grande por ahí, por Maitencillo, me acuerdo, y que había una piedra, pero no le presté mucha atención porque es de las típicas piedras que usan como para trabajar y poner, hermosear los jardines. Entonces vi esta mitad que estaba muy perfecta, cortada, y dije, bueno, ahí se queda. Y me fui a caminar buscando las conchitas, qué sé yo, y muy lejos, la verdad es que era muy lejos de ahí, encuentro otra mitad que digo, pero esta es muy parecida, qué raro, y la agarré y fui al encuentro de la otra románticamente, y claro, ahí calzaban perfecto, y fue un hallazgo enorme. Se llama reencuentro porque la idea inicial, para mí, las reflexiones son como aparte, a través de la tecnología, cómo el ser humano intenta manipular a la naturaleza y unir lo que se ha quebrado, por decirlo así. Entonces, la pieza es dos motores que hacen que se encuentren en el centro, se forma la piedra completa y luego se separan en un vaivén como si fuese una ola. Pero hay otro hallazgo, que es un error, que me pasa en uno de los motores, que empieza a fallar, y en vez de centrarse juntarse en el centro, se empiezan a perseguir. Entonces como que, ese error quedó, ¿cachai? Porque es algo muy interesante que pasa también. Yo lo hice que se juntaran, la máquina hizo que se persiguieran, y me parece más poético, más bonito, porque al final igual nunca se van a volver a juntar, ¿cachai? El ser humano ha formado parte de la naturaleza, es parte de la naturaleza, pero pareciera que con el desarrollo tecnológico nos hemos alejado cada vez más, y desde la revolución industrial es lo que hemos intentado como dividirnos, ¿no? Para poder aprovecharnos de la naturaleza de alguna manera. No somos lo mismo, por ende yo lo tomo como un material para poder aprovecharlo y ocuparlo. Es medio irrisorio el destruir la naturaleza para construir una ficticia, sabiendo todas las consecuencias que esto tiene, ¿no? Unos paisajes así que, claro, que no pertenecen a la zona. Ya no tenemos plantas endémicas, sino que tenemos unas plantas exóticas que crecen demasiado rápido cada año, que chupan un montón de agua, entonces que se tienen que regar, o sea, ficticiamente, porque una planta endémica podría sobrevivir con el clima que hay, ¿no? Pero estas no, hay que regarlo, se gasta mucha agua. ¿Y qué es lo que pasa? Que en invierno se caen todas las hojas. Entonces se caen todas las hojas, tapan las alcantarillas, vienen las inundaciones. Entonces, de desechos y polvo representa de alguna manera esta pugna entre el ventilador de plantas, que está como ordenando, llevando a un rincón todo el tiempo a las hojas secas, y de pronto viene un viento y se desarman todas las hojas y queda la embarrada de nuevo, todo lleno de hojas, y después el bichito de nuevo intentando como llevar las hojas a la esquina de nuevo, ¿no? Entonces es como esta representación de la vida que llevamos como sociedad también. Generalmente yo trabajo también con mucha reutilización de elementos tecnológicos, porque también soy consciente de los temas que trato, entonces tengo que ir en la misma línea, ¿no? Los ocupo, pero después los reutilizo. Entonces yo, por ejemplo, no tengo ninguna obra anterior, ¿cachai? Porque las he desarmado todas y hago otra, ¿cachai? Si después me la piden para armarla, bueno, la armo de nuevo y vamos trabajando, ¿cachai? Pero a mí me gusta eso de que una pieza va mutando y que el cadáver de esto se pasa a ser de otra obra y este de otra. Falla específicamente habla de los terremotos y los temblores. O sea, está dentro de la ficción, porque se ficciona un movimiento, se ficciona el temblor, pero son de acuerdo a máquinas que están hechas para los ingenieros, para probar edificios, hacen este tipo de máquinas para ver como cuánto resisten, ¿no? Tenemos la falla de San Ramón por un lado, por otro lado estamos sobre la placa de Nazca y la Sudamericana, que cada cierto tiempo se acomodan, ¿verdad? Y viene un remesón. Estamos acostumbrados a eso. Y este trabajo habla sobre ello. Y son 3 piezas que son simuladores de sismo y que tienen unos sismógrafos caseros que he encontrado en distintas casas, en distintos locales, en Santiago o en Chile o en regiones. Hay uno que son unas botellas, que me acuerdo que tenía un señor que tenía en su almacén, tenía unas botellas y era su sismógrafo, porque si empezaban demasiado era un terremoto, ¿cachai? Había que salir corriendo. Entonces, y así, otra había un televisor que ocupaba, me acuerdo, el conserje del edificio donde vivía mi abuela, y que él decía, no, si cuando esto empieza a andar mal es porque viene un temblor o qué sé yo. Entonces, todas esas cositas que fui como capturando de la gente, las puse ahí en estas como sismógrafos.
Yo fui al Festival Lisboa Soa en el año 2019, a fines del 2019, y nos pusieron a trabajar en Estufa Fría, que es un invernadero increíble, gigante, así muy hermoso, es como jurásico. Y a mí me tocó trabajar en el jardín de cactus. Habían varias plantas, pero provenían del centro y de Sudamérica principalmente, que habían sido trasladadas en el 1800. ¿Cachai? Esa migración a mí me pareció un tema muy como relevante de trabajar, y lo que creo, lo que armo ahí, ¿no? Es una especie de laboratorio de afectos para hacerle cariño a las plantas que provenían, hasta plantas migrantes que provenían de Latinoamérica. Y lo más curioso es que todas esas plantas, investigando luego, provenían eran, ¿cómo se llama? Sagradas, ¿no? Eran sagradas en su origen. Eran sagradas para los indígenas, eran sagradas, la utilizaban para sus ritos. Entonces, claro, las sacaron de ahí, de su zona, de su efecto aurático también, con esto, con los indígenas, y las trasladaron como belleza, ¿no? Como veámosla y estudiemos esta hoja porque es curiosa, porque es bonita, porque da una flor bonita. Entonces la extrajeron de esta zona. Entonces mi acción fue como devolverle un poco el recuerdo a esta plantita, y en eso yo me pongo como a fantasear con la idea de que ella podría, como que estas plantitas podrían recordar de dónde vienen, su pasado sagrado, etcétera, que sepan quiénes son. Y luego viene esta otra pieza del 2020, y esta era una pieza donde es una planta, que es una aloe vera, que es la selección de la planta que se hizo, una sábila o aloe vera, y está esta manito robótica, claro, que le hace cariño a la plantita, pero además empecé a trabajar en cómo sería esa posible reacción de la plantita, ¿cachai? No solo lo que yo le hago el efecto, sino que cómo reacciona esa planta a ese efecto. Y la sábila tiene la cualidad de que tiene mucha agua, entonces muy conductiva. Entonces tú, al ponerle estos sensores capacitivos, si tú tocas la plantita, se transforman en unos valores numéricos, y esos valores numéricos en el ordenador, ¿no? A través de un programa, puedes transformarlo en lo que tú quieras, en el fondo, ya sea imagen, sea sonido, sea, no sé, movimientos robóticos, lo que quieras, esos numeritos. Entonces a mí trabajé esta como reacción con la imagen a través de processing. Entonces son nodos que se van comunicando de acuerdo a la intensidad de la caricia. Si yo hago cariño a la planta, la imagen es como reactiva, así brutal, ¿cachai? Pero si la hace la manito robótica, es más suavecito, y así. Entonces es como una posible reflexión que tendría la plantita a este cariño. Esa es como la evolución que tuvo. Tiene que es algo que también yo creo que está a lo largo de todos mis trabajos, que me gusta mucho, el sonido del motor. Es el sonido del motor porque es un sonido cíclico y es como envolvente, y es como que se vuelve un poco ceremonial al estar frente de una instalación con un motor que vibra sobre una madera, ¿cachai? Madera sobre un suelo, y ese como sonido de todo el tiempo está presente en muchas de mis obras, y me gusta. Yo creo que es una cualidad que la busco también, como algo medio un mantra, medio circular. Bueno, ahí viene el movimiento también, pues. Se une todo al final.